Bienvenidos al seminario web Sistemas Urbanos de Calefacción y Refrigeración Eficientes, Energía Distrital en América del Sur, organizado del Centro de Copenhague sobre la Eficiencia Energética. Me llamo Valeria y soy asistente de investigación en el Centro de Copenhague, apoyando las actividades relacionadas con los seminarios web sobre eficiencia energética. Un par de cosas a mencionar antes de comenzar con el contenido del seminario web. Este seminario web durará 1 hora y 15 minutos, incluyendo el tiempo que dedicaremos a preguntas y respuestas al final. En caso que no puedan quedarse hasta el final o que después de concluido el webinar quisieran recuperar acceso a nuestras presentaciones, todos los materiales y grabaciones del webinar estarán disponibles en unos días en el Copenhagen Center Knowledge Management System. También ahí podrán encontrar otros webinars e información adicional. Un par de cosas en relación al Centro de Copenhague. El centro conduce investigación y actividades de asistencia en el campo de la eficiencia energética y servicios, tales como el nodo de eficiencia energética para la iniciativa Sustainable Energy for All. El centro colabora con una amplia gama de actores y cuenta una gran red global, regional y nacional, que permite acelerar la implementación y realización de las actividades de la eficiencia energética. Es una práctica común para el Centro de Copenhague contratar seminarios web. Todos los materiales, incluyendo las grabaciones y presentaciones de los seminarios web anteriores, pueden ser encontrados en el Copenhagen Center Knowledge Management System. En la pestaña de e-learning se colgará prontamente el material de la presentación de hoy. Quisiera presentar brevemente a nuestros ponentes de hoy. Ricardo Bertolino es secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. Celia Martínez es la coordinadora para Latinoamérica y África de la iniciativa District Energy in Cities, una iniciativa de ONU Medio Ambiente. Pilar Lapuente Fuentes es coordinadora técnica nacional de la iniciativa de energía distrital en ciudades de ONU Medio Ambiente. Y Gabriela Prata Díaz es directora ejecutiva senior del Centro de Eficiencia Energética de Copenhague. Finalmente, quisiera informarles que pueden hacernos llegar sus preguntas durante las presentaciones y nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo para atender el máximo de preguntas posible al final. Por favor, recuerden mencionar el nombre del integrante del panel a quien está dirigida la pregunta. Y ahora podemos empezar. Sí, muy buenos días a todos aquellos que se conectan desde Latinoamérica. Mi nombre es Celia Martínez, soy la coordinadora de la iniciativa de ONU Medio Ambiente, Energía Distrital en Ciudades. Mi presentación va a ser una breve introducción a la iniciativa de ONU Medio Ambiente, explicar un poco por qué ONU Medio Ambiente está promoviendo la energía distrital en ciudades y luego voy a pasar a dar unos ejemplos de mejores prácticas de implementación de energía distrital en ciudades que son líderes en esta tecnología. En primer lugar, ¿por qué la energía distrital es importante para ONU Medio Ambiente y por qué tenemos este proyecto Energía Distrital en Ciudades? Unos cuantos hechos me gustaría indicar. Muchos sabréis que, por ejemplo, la calefacción, el agua caliente sanitaria y la refrigeración suman en torno a un 60% del consumo global de energía en edificios y en gran parte este 60% tiene su origen en combustibles fósiles. Por otro lado, sabemos por algunas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía que la demanda en refrigeración aumentará en torno a un 625% hasta 2050 en ciertas regiones de Latinoamérica y Asia. Por otro lado, como tercer hecho, sabemos que las emisiones o las estimaciones nos cuentan que las emisiones del sector de la edificación necesitarían reducirse en torno a un 75% hasta 2050 si queremos cumplir con las expectativas que se nos presentan en los acuerdos sobre el cambio climático internacionales. ¿Esto qué quiero decir? En suma, esto quiere decir que cualquier solución que nos planteemos para poder combatir el cambio climático y para poder llevar a cabo la necesaria transición energética, debemos abordar explícitamente la calefacción y la refrigeración en ciudades, así como su interacción con el consumo y la generación de electricidad.
Para aquellos que no están familiarizados con la temática de la energía distrital, ¿qué es la energía distrital? ¿Por qué entendemos la energía distrital? Pues simplemente es una red urbana de calefacción y o refrigeración, que consiste en una red de tuberías normalmente subterráneas, es decir, que no las vamos a ver ni las vamos a notar, que transportan bien agua fría o bien agua caliente, en función de si estamos hablando de una red de refrigeración o de calefacción, y a las que los distintos edificios de una ciudad pueden ir conectándose para poder obtener de ahí un servicio de calefacción o refrigeración. Una de las principales ventajas que aportan este tipo de redes es que permiten conectar y sumar y aprovechar todas las fuentes energéticas locales que están disponibles. Y me explico, podemos aprovechar calor residual de la industria. Si tenemos una planta industrial cercana, podemos aprovechar fuentes de energía renovables que estén disponibles localmente. Puede ser energía solar, puede ser biomasa, puede ser geotermia. Podemos aprovechar la energía residual o calor residual de procesos de valorización energética de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, a esta red podríamos sumar todos aquellos consumidores dentro de la ciudad, es decir, hospitales, escuelas, oficinas, sector residencial, etcétera. Una de las principales ventajas de las redes de refrigeración y de calefacción urbanas es que facilitan la integración de energías renovables en la matriz energética de las ciudades y que permiten aprovechar, como he indicado anteriormente, calor residual generado en la ciudad, de la industria, de plantas de tratamiento de agua, etcétera, que de otra manera sería desperdiciado. El porqué de que Naciones Unidas se haya enfocado en esta tecnología y la importancia de ella es porque tras la realización de un estudio de varias ciudades en las que estábamos intentando identificar cuáles eran las líneas de acción de ciudades líderes en la transición energética, a ver qué estaban haciendo para poder reducir al máximo sus emisiones de carbono, para poder conseguir la integración de 100% renovables, etcétera. Nos dimos cuenta de que todas estas ciudades líderes en esta transición energética estaban implementando la energía distrital como una tecnología principal y clave dentro de su estrategia baja en carbono. De ahí un poco la necesidad y la reflexión que hizo Naciones Unidas, ONU Medio Ambiente, de crear un programa para poder apoyar a las ciudades en el desarrollo de la energía distrital. La razón por la que las ciudades implementan este tipo de infraestructuras y proyectos son múltiples. Y menciono aquí algunas de las más importantes. Normalmente, cuando las ciudades intentan implementar o empiezan a desarrollar y a pensar sobre implementar esto es porque buscan, primero, reducción de emisiones de hidrofluorocarbonados, es decir, emisiones de refrigerantes. Eso en el caso de refrigeración. Buscan reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces piensan qué soluciones pueden implementar y dicen, pues a lo mejor una red de calefacción distrital o refrigeración distrital me puede ayudar a poder cumplir con las exigencias de los acuerdos medioambientales internacionales como Kigali o como el Acuerdo de París. Tercera razón por la que muchas de las ciudades intentan desarrollar este tipo de proyectos, mejorar la calidad del aire. Y esto lo vemos muy de cerca con uno de nuestros países piloto, como es Chile. Tenemos como ejemplo la ciudad de Temuco en Chile, que tiene una fuerte polución, contaminación debido al uso de estufas de leña, e intentan implementar una solución alternativa para mejorar la calidad de aire y miran hacia la energía distrital o la calefacción distrital como una solución a esta problemática. Menores costos, muchas ciudades, y pongo como ejemplo Qatar, ahí están intentando reducir los costes en electricidad, en
la tarifa eléctrica que pagan por la refrigeración, entonces intentan implementar soluciones que sean más baratas y en este caso pues la refrigeración distrital lo es. Otras buscan mejoras en la eficiencia energética, reducir el estrés sobre la red eléctrica, sobre todo en el caso de refrigeración, aumentar, como decía, el porcentaje de energías renovables en la matriz energética, etcétera. Son múltiples los beneficios que aportan este tipo de tecnologías y cada ciudad tiene su razón por la cual empieza a pensar en desarrollarlo. Ahora voy a pasar brevemente a nombrar algunos de los ejemplos internacionales que encontramos, cuáles son las tecnologías que se han implementado, cuáles son las fuentes energéticas que están sirviendo de base para poder alimentar la calefacción y la refrigeración en distintas ciudades. El primer ejemplo que nombro es la ciudad de Vancouver, en Canadá. Vancouver tiene un proyecto que inició no hace mucho tiempo, creo que en torno a 2010, o sea que es un país en el que la energía digital también es algo nuevo y en el que utiliza como fuente energética la energía térmica recuperada de su planta de tratamiento de agua. Normalmente el agua residual en las plantas de tratamiento de agua suele tener una temperatura bastante alta, entonces la ciudad de Vancouver ha decidido no desperdiciar esa energía que está contenida en ese agua residual y utilizarla como fuente energética para alimentar la red de calefacción distrital. De esta manera han conseguido suministrar o calefactar un aproximado de 20.000 residentes y evitan con esta tecnología emisiones de 10.000 toneladas de CO2 al año. O sea que es un proyecto muy interesante. Otro de los ejemplos que incluyo en mi presentación es París. París tiene distintas redes, tiene red de refrigeración y tiene red de calefacción. Y la estrategia de París ha sido identificar cuáles son los recursos que están al alcance de la mano y valorizarlos al máximo para poder utilizarlos como fuente energética de su red de refrigeración y de su red de calefacción. Por ejemplo, para su red de refrigeración, París utiliza el río Sena. El río está normalmente a una temperatura bastante baja y utilizan, aparte tienen que aportar bombas de calor para poder disminuir todavía más la temperatura, pero bueno, ya utilizan en primer lugar el agua como una fuente de frío para su red de refrigeración urbana. Y a esta red de refrigeración urbana están conectados múltiples edificios, sobre todo muchos museos, y pongo por ejemplo el Museo del Louvre. Está conectado y se refrigera con esta red de refrigeración urbana. Y yendo un poco a la red de calefacción, tenemos como ejemplo pues la planta de valorización de residuos sólidos y la fotografía que ha añadido justo debajo de la red la primera fotografía es la red urbana de refrigeración, la segunda fotografía, que parece un edificio de oficinas, es la planta de incineración de residuos, es la planta donde se valorizan los residuos urbanos, está a escasos kilómetros de la Torre Eiffel, muy integrada en el paisaje urbano y hay lo que se ve por fuera, pues bueno, es un edificio que parece de oficinas, tiene un sistema muy avanzado, unos filtros muy avanzados, con una chimenea que ellos llaman invisible, porque es verdad que no sobresale del edificio, y de ahí hay como tres pisos equivalentes a lo que se ve por encima que están subterráneos, o sea que en realidad la planta de valorización es mucho más grande, solo que no la vemos porque está bajo el suelo. Y utilizan los residuos sólidos urbanos después del tratamiento de reciclaje, porque hacen un tratamiento hay un proceso de reciclaje previo y se genera calor para la red de calefacción urbana y se genera electricidad que va directa a la red eléctrica. Y luego otra de las fuentes energéticas que se utilizan en la red de calefacción de París es la geotermia. Tienen un proyecto de geotermia
al sur de la capital, en el que pues bueno, tenían la oportunidad, estaba disponible tecnológicamente, o sea, se daban las condiciones necesarias para poder utilizar geotermia y es una de las fuentes de calor que han utilizado para la red de calefacción distrital. El objetivo por el cual París está bastante comprometido con la energía distrital es reducir las emisiones de CO2 en un 75% en 2050. La municipalidad apoya mucho en la energía distrital, tanto de refrigeración como de calefacción, para poder conseguir este objetivo, además de la utilización de otras fuentes renovables. Pero esta es una de las principales líneas estratégicas de la ciudad. El tercer ejemplo es la ciudad de Milán, que bueno, me ha parecido interesante porque en similitud con París, la red de calefacción y de refrigeración de Milán permite conectar diferentes fuentes. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que todas esas fuentes incluyen geotermia, incluyen biomasa, incluyen calor residual de la industria, incluyen energía solar térmica, incluyen valorización de residuos. Todas estas fuentes energéticas que están disponibles en la ciudad se aprovechan y se utilizan para poder alimentar las fuentes, la red de calefacción y refrigeración. Es una red bastante grande la que tiene Milán, en torno a 3.181 edificios están conectados a la red de calefacción y 45 a la de refrigeración. Es decir, que normalmente la refrigeración se suele utilizar para conectar edificios públicos, edificios de oficinas, edificios de malls, shopping centers, etc. Normalmente no se utiliza para conectar edificios residenciales, mientras que la calefacción sí, las redes de calefacción se utilizan o sea, se conectan vivienda pública, se conectan colegios, igual edificios públicos, oficinas, etcétera, pero también el sector residencial. En torno al 70% del suministro de calor proviene de fuentes renovables, de plantas de ciclo combinado o de calor residual para la ciudad de Milán. Y por último, para terminar la presentación de ejemplos internacionales, he querido incluir este pequeño proyecto realizado en España, en Olot, en un pueblo en Cataluña. Es un ejemplo más pequeño y lo quería incluir un poco en contraste a todos los ejemplos anteriores en los que parece que solo las ciudades grandes pueden implementar ese tipo de proyectos. Bueno, pues no es así. Aquí estamos hablando de un pequeño pueblo de 34.000 habitantes que ha desarrollado su primer proyecto de red de calefacción y de refrigeración distrital. Muy innovadora, conecta una serie de edificios públicos que se encuentran en el centro, un mercado, un hospital, si no recuerdo mal, son una serie, yo creo que son como unos 5 edificios. El objetivo era reducir los consumos energéticos del sector de la edificación y las emisiones asociadas a esos consumos energéticos. Y bueno, la red es bastante innovadora porque es 100% renovable. Es una red urbana de calor y frío que se nutre de energía geotérmica, de energía fotovoltaica y de biomasa. La iniciativa fue promovida por el propio ayuntamiento. Normalmente esto es así, lo comento como una de las mejores prácticas. Normalmente son los ayuntamientos los que promueven este tipo de proyectos y como decía, pues se conectan entre otros edificios del centro, el mercado, un hospital. Se reducen un 90% las emisiones de carbono con respecto al escenario anterior y se reduce un 10% la factura energética de los edificios. Entonces, bueno, con esto completo un poco todos los ejemplos que tenía pensado mencionar. Por último, comentar que el desarrollo de este tipo de proyectos, infraestructuras, vienen normalmente acompañados de varias barreras para poder desarrollarse. Suelen ser infraestructuras grandes y costosas. Y
Y bueno, esta diapositiva es importante porque define o caracteriza las principales barreras que hemos ido identificando en todos aquellos países, ciudades que han intentado implementar este tipo de proyectos. Lo primero, desconocimiento de la tecnología y de los beneficios que puede aportar. Esa es una primera barrera. Segundo, normalmente pues faltan unas políticas de planificación urbana holísticas, es decir, integradoras de todas las distintas áreas y que incluyan a la energía distrital. Normalmente todos los departamentos de planificación urbanística en las municipalidades cuando están desarrollando sus planes urbanos no piensan en incluir y pensar en que se pudiera desarrollar una energía distrital, y eso es un problema. Es una de las barreras. Tercero, en los mercados nuevos, bueno, pues tienes que probar que la tecnología es viable, es comercial, se puede comerciar, es viable económicamente. Esa es otra de las barreras y por eso la necesidad de intentar trabajar en proyectos de demostración y proyectos piloto. Cuarta barrera, normalmente las municipalidades, este tipo de proyectos requieren de mucha coordinación entre múltiples actores y normalmente las municipalidades lo primero desconocen técnicamente la tecnología y carecen de la capacidad para poder coordinar e impulsar este tipo de proyectos. No saben un poco ni por dónde empezar, entonces hay mucho trabajo que hacer para poder llegar a impulsarlos y que sea el propio ayuntamiento quien los impulse. Normalmente en mercados nuevos pues nos encontramos con que se carece de un marco regulatorio habilitante. Y por último, muchas veces cuando empezamos a hacer estudios nos encontramos con que faltan datos sobre los consumos mensuales o anuales de refrigeración y de calefacción, y eso también suele ser una barrera. Es más difícil poder conseguir estos datos en la refrigeración y en la calefacción porque normalmente la refrigeración se utilizan pues aparatos de aire acondicionados y que utilizan directamente la red eléctrica, entonces uno recibe su factura eléctrica mensual y no sabe qué es lo que ha consumido para refrigeración de lo que ha consumido para luz. Entonces luego es difícil hacer cálculos sobre la viabilidad económica de un proyecto de refrigeración cuando no sabes realmente qué es lo que se está gastando uno en la refrigeración con la tecnología que actualmente se está implementando. Entonces, introducción a la iniciativa de Naciones Unidas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues una vez listadas todas esas barreras, lo que nosotros hacemos en el programa de District Energy es apoyar a las ciudades, trabajar mucho codo con las municipalidades en el proceso y con los ministerios también a nivel nacional, en el proceso de abordar todas estas barreras para poder desarrollar proyectos piloto de energía distrital. Un poco más ahondando en las actividades. Principalmente las áreas en las que trabajamos son 4. Aumentar el conocimiento sobre los beneficios de la energía distrital, proporcionar ayuda técnica para identificar proyectos piloto dentro de la ciudad, poder identificar áreas donde pueda ser técnicamente y económicamente factible el desarrollo de proyectos, ayudar en la realización de estudios de prefactibilidad, dar apoyo técnico hasta la fase de licitación y desarrollar estrategias a largo plazo. La tercera área en la que trabajamos es poder permitir un escalamiento de la tecnología a nivel nacional y a nivel local, trabajando mucho con los ministerios y el desarrollo de un marco regulatorio habilitante. Y luego trabajamos intentando atraer la inversión, identificando y diseñando, ayudando a los actores locales a diseñar mecanismos financieros que aborden las barreras económicas y faciliten el desarrollo de los proyectos. Por último, explicar que la iniciativa está financiada por el Fondo Verde del Clima, por el JEF, por el gobierno danés y por el Ministerio de Medio Ambiente de Italia. Tenemos 4 países piloto, que son Chile, Serbia, China e India, y luego hay una serie de países en los que nos van contactando, que nos van pidiendo apoyo, donde estamos realizando pues a lo mejor seminarios, de ahí que haya incluido Argentina y que estemos apoyando en otros muchos ámbitos y estos países les llamamos países réplica.
Actualmente estamos activos en 14 países, en 25 ciudades. Y bueno, pues ahí eso era todo lo que tenía pensado comentar. Dejo mis coordenadas. Mi compañera Pilar, coordinadora de la iniciativa en Chile, va a dar más información concreta y específica sobre la implementación de la iniciativa en Chile, y comentar también, va a comentar brevemente el trabajo que hemos empezado a desarrollar en Colombia. Buenos días, mi nombre es Pilar Lapuente, soy coordinadora técnica nacional de la Iniciativa de Energía Distrital en Ciudades de ONU Medio Ambiente. Hoy les voy a presentar algunas experiencias en América Latina, en particular de Chile y de Colombia, sobre energía distrital. Bueno, ¿por qué Chile se une a la iniciativa? Porque tenemos un escenario base bastante complejo respecto a la contaminación atmosférica y a los efectos en salud que esto conlleva. El consumo de energía residencial representa el 70% del total nacional, y en ciudades del sur el 81% de este total se usa para calefacción. La quema de leña para calefacción es responsable de aproximadamente el 56% de las emisiones de material particulado a nivel nacional, y en ciudades como Temuco esto supera el 90%. En su pantalla vemos una imagen de una casa que tiene una cocina a leña, que además de un calefactor a leña, ellos en las ciudades más extremas del sur también cocinan con las estufas a leña, lo cual lleva también a una contaminación intradomiciliaria importante. Y este nivel de contaminación hace que 10 millones de personas en el país estén expuestas a concentraciones de material particulado sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y 4.000 casos anuales en enfermedades cardiovasculares con casos fatales, con enormes gastos médicos asociados. En Chile, los ministerios de Energía y Medio Ambiente principalmente han desarrollado políticas públicas para abordar este tema, este problema de la calefacción y la contaminación atmosférica, y han hecho políticas públicas asociadas a calefacción distrital, entre ellos en los planes de descontaminación ambiental, que en la zona sur del país establecen lineamientos específicos de elaborar estudios y proyectos demostrativos de calefacción distrital. La política energética del 2050 establece lineamientos en torno a la energía distrital. La política de uso de leña y sus derivados para calefacción establece 4 acciones específicas respecto al tema. Y el instrumento más recientemente realizado con participación ciudadana por parte del Ministerio de Energía en el gobierno del presidente electo Sebastián Piñera es la Ruta Energética del 2018 al 2022, en la cual se establecen 3 acciones concretas en apoyo a la energía distrital, a la calefacción distrital en primera etapa, pero que en una segunda etapa también dará a la refrigeración distrital. Y estos lineamientos son crear un marco normativo habilitante, desarrollar proyectos demostrativos y desarrollar herramientas de información que estén disponibles para todos. Hay muchas acciones que el país ha implementado y yo me voy a enfocar en la iniciativa de energía distrital en ciudades de ONU Medio Ambiente. El país, mediante el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, han sido los puntos focales en los cuales se ha acercado ONU Medio Ambiente para sumar a esta iniciativa. Chile se une en el 2016. Ya en el 2017 se realizaron la selección de ciudades, las visitas técnicas y se han comenzado las evaluaciones rápidas del potencial de energía distrital del país. El Ministerio de Medio Ambiente aumentó la cobertura de ciudades apoyando con cofinanciamiento, por lo cual pasamos de tener un objetivo de 5 ciudades a un total de 10 ciudades. Esto también ligado al compromiso y al interés manifestado por el país y por los mismos municipios. Entonces ahora estamos apoyando a 4 ciudades de la región metropolitana, a 4 ciudades de la región del Biobío, a Temuco como ciudad piloto y a Coyhaique. Desde este año se ha iniciado un proyecto de la elaboración de la hoja de ruta del calor con el apoyo de la Universidad de Aalborg, y también se ha sumado
como partner de la iniciativa, la SOFOFA, que es el gremio empresarial más importante del país. Y para adelante estamos haciendo ya postulaciones para la implementación desde el 2019 y el 2020 en adelante. Ahora vamos a contarles sobre un ejemplo de la ciudad piloto de Chile. Temuco es la ciudad más avanzada en torno al desarrollo de calefacción distrital. Ellos han hecho varios proyectos de carácter privado para algunos de sus condominios y tienen además un proyecto piloto desarrollado por Aguas Araucanía, que es una empresa de servicios públicos de agua, en la cual han apoyado a 5 hogares colindantes a la operación de la planta para proporcionar calefacción y agua caliente sanitaria. Estos usuarios están muy contentos con el servicio, han alcanzado un confort térmico que antes no tenían y además están pagando un porcentaje menor de la energía que antes pagaban para calefacción. La municipalidad está desarrollando un estudio de prefactibilidad para desarrollar un sistema de calefacción urbana en base al uso de biomasa, a restos de poda y de madera propios de la labor de la comunidad para calefaccionar sus recintos, por ejemplo, estadios, colegios municipales, etc. Y además, que es el estudio en el que voy a andar ahora, es la iniciativa DES, que así como se llama la Iniciativa de Energía Distrital en Ciudades. La iniciativa está desarrollando un estudio de prefactibilidad de energía distrital para edificios públicos en el centro de la ciudad. La metodología que se utilizó para desarrollar este estudio de prefactibilidad fue determinar en conjunto con el municipio 3 zonas de alto potencial, 3 zonas de interés, y luego hacer la priorización hacia la que tenga mayor potencial y mayores beneficios. Se determinó que el área 1, que es donde está el layout de lo que sería la red distrital, esa área 1 contempla 24 edificios públicos y en el trazado de una posible red de 2 kilómetros hay alrededor de 135 viviendas las cuales se podrían conectar también. Si se comparan los escenarios de la situación actual de los sistemas convencionales de energía, ya sea con calefactores individuales o en los edificios con sistemas individuales de calefacción, con el sistema distrital hay enormes reducciones de contaminantes locales y globales, como por ejemplo, superando el 80%, por ejemplo, en CO2 y en material particulado. Lo que pretendemos con este proyecto es apoyar al municipio hacia fines de este año y comienzos del próximo un llamado de licitación internacional para mostrarlo afuera y atraer a inversionistas a la construcción de este sistema, tener por lo menos un compromiso de inversión hacia el 2020 en adelante. Y la municipalidad, que ha sido un actor clave en esto, también ha puesto sus compromisos en la mesa para atraer a la inversión. Ellos dicen, estamos dispuestos a asignar terrenos públicos sin costo a una planta térmica siempre que involucre a edificios públicos. También han estudiado cómo otorgar los permisos a los desarrolladores de proyectos y de eximir de impuestos mientras estén en proceso de excavación o intervención de las calles públicas. Otro ejemplo que está en evaluación es de la región metropolitana, esto en pleno corazón de Santiago, en el cual hay un potencial de calor residual a aprovechar desde la termoeléctrica. Ahí está en estudio, pero hay un potencial de abordar escuelas, centros de salud y otros tipos de edificaciones. En San Pedro de la Paz, una zona saturada en la cuenca del Gran Concepción, en el sur del país, que es una cuenca que tiene en la cual el uso de leña es responsable del 67% de las emisiones del material particulado, que es una zona además industrial. Se hizo un estudio para aprovechar el calor residual de la papelera en una red distrital que otorgue calefacción a hogares, escuelas, condominios y también edificios residenciales. La red tiene aproximadamente 2 kilómetros y viene de la papelera hacia conectando los edificios públicos, desde algunos colegios públicos, también residenciales, como les contaba, y otros colegios. Y la evaluación ambiental muestra que este proyecto tiene bastantes ahorros de material particulado. Por ejemplo, solo la proporción
con respecto a la emisión actual de material particulado de la papelera se reduce en un 36%. Y si consideramos que una vivienda que antes tenía un modelo de calefacción con estas estufas a leña antiguas que yo les mostraba en la primera foto, la reducción de emisiones en esas viviendas es prácticamente del 100%, porque se saca ese calefactor ineficiente y se integra a una red sumamente eficiente de energía distrital. Ahora les voy a comentar de una experiencia en Colombia. Colombia ya lleva algún tiempo desarrollando distritos térmicos y recientemente se ha incorporado a la iniciativa de energía distrital como un país que va a aprovechar los conocimientos que tiene la iniciativa y también a compartir los suyos con el resto de América Latina. Bueno, porque Colombia, el 75% de la población reside en zonas urbanas y el 70% usa aire acondicionado, y de esas edificaciones, alrededor del 50% del consumo energético se usa para el enfriamiento. Al revés de Chile, Colombia tiene el tema del enfriamiento. Se espera que las emisiones de gases refrigerantes se duplique de aquí al 2020. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha desarrollado programas para la mejor eficiencia energética y la reducción de gases refrigerantes en el sector de aire acondicionado y climatización. Por otra parte, hay compromisos internacionales que van ligados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, en los cuales Colombia ha incluido la refrigeración dentro de sus compromisos internacionales. Ha hecho medidas de mitigación sobre refrigeración y también ha ratificado su compromiso al Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, que busca ir eliminando estos refrigerantes con potencial de gases de efecto invernadero y cambio climático en el tiempo. Y además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha adoptado una estrategia de protección a la capa de ozono y la reducción de gases de efecto invernadero. Todo este contexto ha hecho que el país haga un fuerte fomento al desarrollo de distritos térmicos de enfriamiento en base a refrigerantes naturales sin el potencial de calentamiento global. Entonces, la estrategia nacional es promover la implementación de distritos térmicos para mejorar la eficiencia energética en los edificios y sustituir los enfriadores que tienen sustancias agotadoras de ozono y también gases de efecto invernadero. Esta asociatividad nuevamente es público-privada y también de la academia, donde todos los actores participan y tienen un rol fundamental. Por ejemplo, la cooperación internacional suiza aporta asistencia técnica internacional y recursos al proyecto. EPM, que es la empresa pública de Medellín, implementa el proyecto y aporta recursos, y así también el gobierno central y local aportan al desarrollo de estos sistemas. El proyecto contempla dos pasos. Uno, hacer un proyecto demostrativo, que es el distrito térmico de la Alpujarra, Medellín. Y otro que es establecer un contexto nacional favorable en base a esa experiencia aprendida y establecer metodologías de réplica a otras ciudades, metodologías de análisis de potencial, prefactibilidad, etc. El distrito térmico de la Alpujarra, que es esa planta, ese edificio que se ve en la parte izquierda de la pantalla, es una planta térmica de refrigeración sumamente estética, totalmente integrada en el paisaje de la ciudad, que no tiene ningún impacto visual, por el contrario, llega a favorecer el entorno de la ciudad. El distrito térmico contempla una red de alrededor de 800 metros para abastecer de frío y agua caliente fría para los edificios públicos. Actualmente contempla una capacidad de 3.600 toneladas de refrigeración hora en base a amoníaco, que es un refrigerante natural que no daña la capa de ozono y no tiene potencial de cambio climático. Hay un poco más del 50% de la capacidad contratada, por lo tanto hay todavía capacidad para conectar a nuevos edificios, y que eso es lo que se espera, que las redes distritales se expandan y crezcan. Asimismo, tiene una capacidad de ampliación al doble de la operación actual. La oferta comercial contempla red y distribución de agua helada 24/7, es decir, todos los días, durante todo el día, los 7 días de la semana, estaciones de medición, acceso a reportes históricos de consumo y canales de atención. Asimismo,
se han establecido metodologías para estudiar y replicar en otras ciudades, por ejemplo, como Bogotá, en la cual ya se ha hecho un proyecto de prefactibilidad de un distrito térmico, en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Cartagena. Por ejemplo, este último, yo sé que Colombia ha sumado a más ciudades, pero de las que ya están más avanzadas son estas 5. Por ejemplo, el proyecto que se está pensando para Cartagena, súper interesante, está en el borde costero, en una zona de alto turismo, donde hay hoteles, centros públicos, residenciales, mixtos, etcétera. O sea, hay una alta demanda 24 horas al día, por lo cual es un proyecto sumamente interesante también desde el punto de vista del inversionista. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo ya, dando pasos para los siguientes años en la iniciativa de energía distrital? En Chile todavía nos queda, en este y el próximo año, a elaborar un plan amplio para la ciudad piloto, es decir, cómo planificamos la expansión de estos sistemas distritales en toda la ciudad. También el Ministerio de Medio Ambiente está postulando a préstamos internacionales del Fondo Verde para el Clima para desarrollar más proyectos. Estamos postulando a otro JEF 7, o sea, nosotros estamos bajo un proyecto JEF 6 y ahora buscamos financiamiento a la versión 7 para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos y también a apoyar el Programa Nacional de Energía Distrital que ha sido comprometido de parte del Ministerio de Energía en Chile. A su vez, Colombia también está pensando en dar pasos adicionales, están postulando proyectos KCEP que buscan ir en la línea de cumplir los acuerdos de Kigali y replicar, por supuesto, este ejemplo a más ciudades. Muchas gracias. Perdón por el error que cometí antes, pero bueno, ya solucionado. El tema, tal vez, bueno, los recientes ejemplos son muy interesantes. Nosotros, en el caso de Argentina, recién estamos comenzando a trabajar estos temas y un poco, bueno, contarles que estamos tratando de hacerlo desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que está conformada por unos 150 gobiernos locales que están trabajando en la temática de cambio climático, básicamente. En esta instancia nosotros venimos trabajando que son los inventarios de gases de efecto invernadero de cada municipio y estamos tratando de que estos presenten sus propuestas de energías renovables, eficiencia energética, residuos, etcétera, que estamos subiendo a una página web donde estamos tratando de buscar recursos y por eso, bueno, trabajamos fuertemente con el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y la Fundación Avina, tratando de transformar estos proyectos en proyectos que sean, que tengan un monto financiable para los organismos de cooperación internacional. En este momento, en el tema de distritos térmicos, en nuestro avance, lo que estamos tratando es detectar los municipios que estén interesados en la temática. Hemos recién hecho algunos casos de ejemplos de municipios que venimos encontrando, de acciones que se pueden asemejar mucho a los distritos térmicos y hemos detectado, por ejemplo, en la zona de la cordillera, en la zona de Neuquén, un municipio que se llama Copahue, es un pequeño municipio y centro turístico que tiene calefaccionadas las principales calles de la ciudad con energía geotérmica. Aunque el proyecto se ha detenido hace unos años, creemos que el antecedente es realmente interesante para retomar como distrito térmico y ahora estamos en contacto con la Intendencia tratando de realizar unas reuniones con ellos para retomar el proyecto. También hemos detectado que en una comuna de la provincia de Buenos Aires, a partir de la energía geotérmica, están calefaccionando todas las casas del distrito, de la comuna, que tiene aproximadamente 3.000 habitantes, y ahora vamos a hacer una reunión y van a participar en la actividad que vamos a hacer en septiembre, tratando de ver si estos
ejemplos que ya funcionan o funcionaban en Argentina, se los puede considerar distrito térmico o se puede mejorar lo que venían realizando para aumentar su eficiencia. De hecho, nosotros, insisto, trabajamos en lo que son los inventarios de gases de efecto invernadero y los planes de acción climática, y esto se marcaría perfectamente en la reducción de emisiones que cada municipio se está llevando adelante. En el punto de arriba estamos hablando de que hemos enviado una encuesta a los 157 municipios que hoy son parte de la red, con preguntas sobre el tipo de calefacción, el tipo de refrigeración. Es una encuesta que elaboró el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y al que hemos incorporado algunas preguntas extra, como es cuál es el interés de las empresas por trabajar el tema de eficiencia energética y de trabajar en forma articulada. Estas encuestas, ya esta semana se finaliza la presentación, vamos a hacer una evaluación, incluso de los costos, que es algunas de las preguntas se refieren específicamente a los costos de los servicios, y ahí creo que vamos a tener un relevamiento interesante, sobre todo también cuál es el interés y de los municipios de la red en avanzar con este tipo de proyectos. Luego lo va a hablar con más detalle Gabriela, me imagino, pero como no está en agenda aún el tema de los distritos térmicos, hemos pensado en realizar una primera reunión internacional en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, con quienes ya estamos coordinando la agenda, donde haremos una presentación de la problemática. Está interesado tanto el Ministerio de Ambiente de la Nación como Cancillería, el Ministerio de Energía de la Nación, van a ser parte de estas jornadas, más algunas experiencias internacionales que se presentaron acá y algunas otras acciones que se están realizando a nivel local, con el objetivo de avanzar con esta temática en la capacitación específicamente. Y también lo que hemos notado es un gran interés de parte de algunos centros industriales, de áreas industriales. Esta semana estuvimos conversando con varias empresas de la área industrial de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, quienes nos manifestaron su interés en avanzar con la idea del armado de un proyecto de distrito térmico. En este caso lo hicimos acompañados por un especialista alemán en energías renovables, Karl-Heinz Pach, que ha trabajado en muchas empresas y que en principio dio un apoyo a la instalación de un distrito térmico en esta área industrial, reconociendo que la zona está muy apropiada y hay un excedente de energía de varias de las empresas más grandes que podrían ser utilizadas por el conjunto de las instalaciones del centro industrial. Los próximos pasos que estamos pensando dar es precisamente la capacitación que realizaremos en el mes de septiembre junto al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, Fundación EBRI y Naciones Unidas en París, y al que asistirán especialistas técnicos de los municipios interesados, y tendremos serán 2 jornadas y uno que tiene que ver con el tema de financiamiento climático. Hemos hablado con el Centro de Copenhague precisamente de hacer un diagnóstico rápido de la potencialidad que tienen algunos municipios y sobre todo estamos interesados en las áreas industriales de avanzar con proyectos de distritos térmicos y bueno, estamos trabajando, convocando a centros comerciales en ese sentido. Ya tenemos de varios detectados, como el caso de la Municipalidad de Armstrong, la Municipalidad de Paraná, etc. Vamos a hacer también, y vamos a avanzar con un trabajo que estamos realizando en Argentina
que es la búsqueda de financiamientos internacionales para este tipo de proyectos. En este momento nos encontramos desde la red de municipios tramitando un fideicomiso que permita canalizar fondos internacionales para la implementación de proyectos comunes. Estamos trabajando en uno específicamente con el Centro de Copenhague que tiene que ver con el cambio de luminaria LED, pero estimamos que el segundo proyecto que vamos a avanzar es este de distritos térmicos. El armado de un fideicomiso que permita tramitar fondos para varios municipios es nuevo en Argentina y creemos que puede ser la herramienta que estamos necesitando para agilizar la llegada de financiamientos internacionales para implementación de acciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente, bueno, nuestro trabajo es insistimos, recién inicial, estamos detectando cuáles son las capacidades técnicas que existen, los ejemplos que se han instalado en el país y que no han tenido continuidad o que son muy incipientes. La motivación de los gobiernos locales, como hoy se planteaba, sin saber de qué se trata, es muy difícil que un gobierno local se anime a trabajar en estas cuestiones, y la búsqueda de financiamientos. Nosotros tenemos que plantear que desde la red de municipios frente al cambio climático se trabaja sobre todo con municipios pequeños y medianos, aunque casi todas las capitales provinciales son parte de la red, pero siempre estamos buscando estas estrategias que también puedan llegar a todos los municipios del país, ya que estamos en todas las provincias, y cada uno tiene distintos recursos que pueden utilizar para este tipo de propuestas. Solamente, bueno, plantear esta es un poco nuestra, por qué estamos integrados desde la red de municipios. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias Valeria, gracias también a todos los presentadores anteriores, a Celia, a Pilar y a Ricardo, que explicaron con bastante detalle que estamos haciendo en conjunto en Latinoamérica y ahora en caso concreto en Argentina. Este webinar ha tenido como objetivo servir como un aperitivo al que vamos a organizar conjuntamente en Buenos Aires el próximo 4 de septiembre, una jornada de día entero. Es un taller internacional de capacitación sobre eficiencia energética a nivel local. Así que todos los que están asistiendo a este webinar están invitados a desplazarse al Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires. Para más información de detalles sobre el programa del evento de este taller, que será en presencia, podrán contactar a Ricardo Bertolino de la RAMS. La idea principal de este taller es un poco discutir y hacer un encuentro para favorecer la articulación de los sectores de edificios, de la eficiencia energética en edificios y también la articulación con la solución de las redes de distribución de calor y frío a nivel urbano, ya mencionamos también posiblemente a nivel industrial. Así que un poco para motivar la actuación de los gobiernos locales y nacionales a fortalecer las tecnologías y a incentivar a la eficiencia energética de modo a complementar los objetivos de desarrollo sostenible que ya fueron mencionados, el Acuerdo de París, el Protocolo Montreal y la enmienda de Kigali. Así que los principales objetivos de esta jornada son presentar las diferentes ventajas de la eficiencia energética, de los sistemas de calor y frío, un poco en más detalle, ayudaros a identificar nuevas oportunidades para diseño, financiamiento e implementación de estas soluciones de eficiencia energética. Como grandes temas durante el día van a ser discutidos la eficiencia energética en viviendas y edificios públicos,
proyectos de energía distrital y casos exitosos de eficiencia energética. Bueno, ya fue mencionado hoy que las entidades convocantes para este evento, este taller en Buenos Aires el 4 de septiembre, serán la Iniciativa de Energía Distrital de ONU Medio Ambiente, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y nosotros, el Centro de Copenhague de Eficiencia Energética. Os invito entonces a desplazarse allí el 4 de septiembre y para más información, estamos ahora mismo finalizando el programa, pero para más información podéis consultar la web de la Red Argentina frente al Cambio Climático o enviar un correo a Ricardo Bertolino, que está en vuestras pantallas ahora mismo. Muchas gracias y fue un gusto y esperamos verlos a todos en el evento del día 4. Creo que ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas si hay. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Gabriela y Pilar, Ricardo y Celia por vuestras interesantes presentaciones. Y ahora podemos empezar con la sección final de preguntas y respuestas. Perfecto, aquí tenemos una pregunta para Celia Ricardo. Uno de los participantes pregunta, ¿en qué ciudades de Argentina están apoyando distritos térmicos? ¿Son distritos de enfriamiento, calefacción? Muchas gracias. ¿Era para mí la pregunta o para Ricardo? Para ambos. Ya, bueno, si era Ricardo podrá comentar en cuanto al apoyo actual de Naciones Unidas Medio Ambiente de la iniciativa argentina. De momento estamos iniciando y es a través de este primer taller del 4 de septiembre que vamos a iniciar el trabajo y bueno, luego veremos en el futuro, pero de momento no hemos empezado a implementar el programa en Argentina, así que el primer contacto es el día 4 de septiembre y empezaremos a trabajar desde entonces, pero de momento no hay ninguna actividad que se haya hecho preliminar. Sí, yo tal vez complementar lo que estás diciendo. No, nosotros tampoco estamos trabajando todavía, estamos haciendo sí la encuesta, que la ciudad que se quiera sumar con mucho gusto nos puede escribir para que le mandemos la encuesta. Estamos haciendo un taller, además del 4, el día 5, muy específico para ciudades interesadas, pero bueno, tienen que escribirnos y podemos coordinar. De hecho, sí hemos detectado municipios que están haciendo, como dije en la presentación, algunas acciones y otros que están muy interesados en iniciarlas. Perfecto, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para Pilar. Pilar, cuando se refieren a enfriadores sin impacto ambiental, ¿a qué tecnología se refieren? ¿Cuál es la tecnología principal en esos proyectos en Colombia? Muchas gracias. La tecnología que usa la planta térmica en el distrito de La Alpujarra es una planta en base a gas natural. Y el enfriante, el fluido refrigerante que pasa por la red de distribución es amoníaco, que es un refrigerante natural que no tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono ni de gases de efecto invernadero. Perfecto, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para todos los panelistas. ¿Qué tipo de financiamientos internacionales existen para distritos térmicos en Latinoamérica? Muchas gracias. A ver, quizá yo pueda añadir un poco. Ahora mismo estamos trabajando con Chile para levantar financiamiento del GEF, Global Environmental Facility. Es uno de los fondos medioambientales a nivel global que permite financiar este tipo de proyectos. Luego está también el GCF, Green Climate Fund, el Fondo Verde del Clima. También Chile está iniciando el proceso de levantar financiación adicional a través de él. Luego existe, por ejemplo, en el caso de refrigeración, KCEP, Kigali Cooling Efficiency Program. Hemos
hemos trabajado en una propuesta junto con Colombia, hemos apoyado al Ministerio de Medio Ambiente a levantar financiación para poder apoyar el desarrollo de estos proyectos. Y es también pues un fondo internacional disponible para todos los países para poder apoyar este tipo de iniciativas. Y bueno, un poco luego también pues fondos de cooperación internacional que están disponibles. Ahora mismo, dependiendo de las relaciones internacionales entre los países, el gobierno danés, por ejemplo, proporcionó financiación a Naciones Unidas para implementación del proyecto global en distintos países, y eso fue un poco cooperación directamente de Naciones Unidas con el gobierno danés en apoyo a la iniciativa. Luego, por ejemplo, otra manera, a través de, o sea, Colombia directamente, el Ministerio de Medio Ambiente ha recibido apoyo para el desarrollo de distritos térmicos del gobierno suizo, o sea que bueno, hay determinados gobiernos que son líderes en el desarrollo de la tecnología, por ejemplo Dinamarca, por ejemplo Suiza, por ejemplo Suecia, también Finlandia, que sí que están disponibles o más o menos abiertos a intentar apoyar al desarrollo de la tecnología en otras ciudades, pero eso luego ya depende de las relaciones internacionales que existan. Gracias por tu respuesta, Pilar. Silvia, ahora tenemos una pregunta para Pilar y Silvia. Uno de los participantes gustaría conocer qué herramientas de software o de planificación energética se están utilizando en las ciudades que se encuentran implementando, evaluando proyectos de energía distrital, por ejemplo, en Chile o Colombia. Muchas gracias. Herramientas de software, no sé si Pilar lo conoce. Realmente, como todavía estamos en la fase de desarrollo preliminar de identificación de las áreas con mayor potencial y de estudio de prefactibilidad, yo creo que aún no existe una herramienta de software desarrollada o unificada para poder identificar o desarrollar los proyectos. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en Chile con una empresa de ingeniería que se llama Tractebel. Tractebel también ha desarrollado los estudios de Colombia, y ellos tienen su propia tecnología y supongo su propio software que utilizan para el desarrollo de los estudios de prefactibilidad. Pero bueno, de momento tampoco hemos ido más allá, estamos en esa fase. Y el software que utilicen ellos para hacer los cálculos, pues imagino que es su software propio, no sé exactamente qué tipo de herramienta es. Bien, gracias. Y ahora una otra pregunta para todos los panelistas que quieren responder. La pregunta es sobre si este tipo de iniciativas van dirigidas a proyectos urbanos nuevos o son aplicables a urbanismos ya construidos. Y esto es un comentario por el tema de toda la ingeniería y obras vinculadas al tema. Muchas gracias. Sí, bueno, si nadie responde, continúo yo. Ambos, o sea, trabajamos en distintos países, y en algunos casos son áreas de desarrollo urbanístico nuevas, y en otros casos pues son áreas donde ya se ha construido. Es mucho más fácil si es un área nueva de desarrollo urbanístico. Es muchísimo más fácil porque cuando se está desarrollando la planificación urbanística ya se realiza pensando en la instalación de energía distrital del proyecto. Entonces es mucho más fácil y normalmente los costes del proyecto son menores. Por ejemplo, existe un proyecto nuevo, una iniciativa completamente privada en Cartagena que ya está en curso de construcción. Y es un área urbanística completamente nueva, y han decidido que van a instalar un sistema de refrigeración. Es mucho más fácil de esa manera.
Ahora nosotros trabajamos en ambos casos, o sea, tampoco es mucho más fácil hacerlo en proyectos de desarrollo nuevo, pero también trabajamos en zonas ya construidas, o sea que no tiene por qué ser solo nuevo. Sí, y quizás complementar que efectivamente un proyecto es más fácil y probablemente tiene menores costos al ser nuevo, pero en países como Chile hay que pensar en cambiar la matriz energética actual de calefacción intradomiciliaria, o sea, a nivel de los usuarios y de los pequeños calefactores a leña que yo les mostraba. Entonces, si bien se puede comenzar un diseño de red distrital en alguna zona nueva o con alto potencial, la idea es que estos sistemas integren a estas otras zonas ya construidas de la ciudad que tienen alto impacto en emisiones de contaminantes en al menos una etapa de mediano plazo de los proyectos. Muchas gracias. Y ahora tenemos una otra pregunta. Uno de los participantes escribe que se comentó que uno de los retos para el desarrollo de proyectos existe la necesidad de datos de consumos de energía y demandas de refrigeración. ¿Qué datos se han utilizado para desarrollar los proyectos o estudio de factibilidad? Gracias. Bueno, quizá Pilar ha estado trabajando mano a mano con la municipalidad para poder conseguir todas las facturas de consumo, de calefacción de esos 26 edificios que se han analizado en Temuco. Quizá, Pilar, puedas contar un poco toda la experiencia y todo el trabajo que ha sido importante para poder conseguir toda esa información que es necesaria para el estudio de prefactibilidad y lo que no hemos conseguido pues con estimaciones, ¿no? Pero sí, la primera fuente es una fuente primaria de encuestas hacia los usuarios y administradores de edificios, pero a veces para ese proceso toma mucho tiempo y ni siquiera los mismos administradores tienen tanta claridad de cuál es el consumo de sus edificios. Por ejemplo, en el caso de cooling, cuando tienes electricidad para uso de iluminación, pero también para aires acondicionados, probablemente no sepan distinguir en la factura cuál es el porcentaje que se utiliza para un tipo de energía o para el otro. Entonces, es una área compleja. Partimos en Chile con este estudio de Temuco con el levantamiento primario de información y lo complementamos con información secundaria, pero sin duda estamos al debe de estimaciones más certeras y de mediciones más correctas del uso de la energía. Y por otra parte, los desarrolladores de proyectos y los desarrolladores de los estudios también tienen dos formas de evaluar. Una que es bottom-up, que es decir, construyendo a partir de la demanda la posible red, y otra que es top-down, es decir, ok, ¿cuántos clientes yo necesitaría o cuánta demanda de frío o de calor yo necesitaría para que un proyecto fuera rentable? Entonces esos dos enfoques se van convergiendo hasta que uno diseña una red distrital de un tamaño óptimo o de un tamaño lo mejor posible y después va en el camino haciendo las gestiones de conexión con los diferentes usuarios posibles de la zona de alto potencial. Esto sí sucede y tiene mayor probabilidad de éxito en zonas más densamente pobladas, o sea, en ciudades y donde hay mayor cantidad de edificaciones, etcétera. Quisiera añadir una cuestión más sobre una experiencia que hemos tenido reciente de estimaciones de consumo de electricidad para refrigeración en Marruecos. Estamos también realizando un estudio de prefactibilidad en la ciudad de Marrakech y nos encontramos un poco con la barrera de poder intentar saber cuál era el consumo sobre la refrigeración. Entonces, teníamos todas las facturas eléctricas de todo el año, los 12 meses durante el año, y lo que se hizo fue mirar cuántos meses al año se utilizaba refrigeración, más o menos unos 7-8 meses, según nos comentaban los hoteles. Estamos analizando zonas hoteleras. Entonces, durante esos 7-8 meses se utilizaba refrigeración más la luz.
y luego durante el resto de meses pues se utilizaba solamente la factura, indicaba solamente la luz. Entonces lo que hicimos fue deducir un poco cuál es la partida de la factura que es para luz y qué partida era para la refrigeración en todos esos meses restantes en los que la factura pues contenía refrigeración y luz. Entonces hicimos un poco una estimación basándonos en un análisis realmente de la factura eléctrica durante los 12 meses y un poco la información que nos daban los distintos hoteles sobre los meses en los que habían utilizado o no la refrigeración, como un poco, pues no sé, la manera que teníamos para intentar deducir los consumos. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos una de las últimas preguntas de hoy. Para los panelistas, posen un estudio de los conductos, costos, distancia de fuentes de energía, valores de construcciones estimados por instalaciones. ¿Tienes algún comentario sobre esto? No entiendo muy bien, o sea, la pregunta es un poco sobre el coste de lo que sería un proyecto, más o menos, o del coste de elaboración de los estudios. No me queda muy claro, pero bueno, para un poco realmente depende del tamaño del proyecto, pero por dar un orden de magnitud, uno de los proyectos que mencionaba Pilar, en San Pedro de la Paz, los costes más o menos de realización y construcción del proyecto eran en torno a 1,8 millones de dólares, si no recuerdo mal, para ese proyecto. Que bueno, es un proyecto, yo diría, pequeño, mediano. El proyecto, por ejemplo, que yo mencionaba, que también es un proyecto de una red más pequeñita en Olot, en España, ronda los 900.000 euros, es decir, 1 millón y algo de dólares, más o menos. Luego hay proyectos mucho más grandes, que pueden ir hasta 10 millones, 15 millones, 20 millones, pero eso es ya cuando nos vamos a conectar pues múltiples, o sea, muchísimos edificios, una red muy grande. Luego el coste de desarrollo de los proyectos en cuanto a pues bases de licitación, etcétera, pues todo un poco depende de los estudios de prefactibilidad. Yo creo, más o menos estimando que empezar desde cero, desde un análisis inicial, ir a un estudio de prefactibilidad, todas las bases de licitación, etcétera, sí que puede costar más o menos en torno a 200.000 dólares o 250.000 dólares todo ese proceso de desarrollo de proyecto, más luego toda la fase de construcción que iría después. Pero yo creo que en estudios sí que se puede ir en torno a esa cantidad. Luego también depende del país y de la mano de obra y de lo que cueste realmente la consultoría, las ingenierías, etcétera, en cada país. Entonces es difícil establecer un poco una base para todos, pero bueno, por dar orden de magnitud. Y yo quisiera complementar que, claro, efectivamente hay que tener en consideración que los sistemas de energía distrital son hechos a la medida y son sistemas totalmente diferentes el uno al otro. Entonces, por ejemplo, el proyecto que hablaba Celia, que es de la papelera BioBio, es recuperación de calor residual, entonces no tienen el gasto del energético, por decirlo de alguna forma. Entonces tiene otra también estructura de costos. Por ejemplo, estoy mirando el ejemplo de Cartagena, el distrito térmico que está en fase de prefactibilidad. La inversión total considerada para el proyecto es de 36 millones de dólares. Pero tiene una zona hotelera de alrededor de 9 clientes potenciales y de centros comerciales, etcétera, con una capacidad de 9.000 toneladas de refrigeración. Entonces estamos hablando de otros órdenes de magnitud. Y son proyectos igualmente rentables, con distintos periodos de retorno, pero es un tema que se tiene que evaluar caso a caso y además, de nuevo, insistir en que un proyecto distrital puede comenzar con una red pequeña, pero la lógica es que tienda a la expansión. Entonces ahí también hay economías de escala que favorecen el impacto en los costos y también en los usuarios.
Perfecto. Muchas gracias a todos por sus elaboradas respuestas y al público por las preguntas. Así, damas y caballeros, hemos llegado al final de este seminario web. Quisiera agradecer a los integrantes del panel por las informativas presentaciones y también al público por su participación. Esta presentación será de utilidad para todos los actores en la eficiencia energética y renovable. Muchas gracias por su atención. Les deseamos un buen día o noche desde la soleada Copenhague.